Pues muy buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí esta mañana, bendecidos con esta alabanza que acabamos de escuchar y que estuvimos alabando al Señor como Él se merece en espíritu y en verdad. Y ahora pues el pastor Raúl me pidió que compartiera algo este domingo. Y espero que sea de mucha bendición para todos y vamos a ponernos en manos de Dios para poner este tiempo en sus manos y que sea Él el que obre esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que tú hables a través de mí, Señor, y que sean tus palabras y no las mías, y que sea a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra llegue a cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes y que quede plantada para siempre, Señor, y que dé fruto a tu tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar y vamos directamente a leer un versículo que está en Génesis 46, del 1 al 4. Y vamos a leerlo y después explicamos un poco. Es Génesis 46, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de estos versículos. Estamos hablando en Génesis. Estamos hablando de la vida de José el soñador. Muchos de nosotros conocemos la historia, que José, siendo un muchacho de 17 años, él pues era el preferido de su padre porque era el más chico y sus hermanos le tenían envidia. Entonces sus hermanos se pusieron de acuerdo y pensaban matarlo. Después decidieron venderlo y lo vendieron y llegó a Egipto. Y estando en Egipto, sabemos lo que pasó con él. Él empezó a trabajar en la casa de Potifar, que él trabajaba para Faraón, era de la guardia de Faraón. Y entonces su esposa, la esposa de Potifar, le gustaba José, porque dice la palabra que era guapo. Y entonces después la esposa le fabricó ahí una trampa y total cayó a la cárcel. Y estuvo en la cárcel un tiempo. Después Faraón tuvo unos sueños y alguien le dijo que José podía interpretarlos. Y entonces lo mandó llamar y José interpretó sus sueños. Y entonces Faraón lo puso en un lugar de gobernante, de eminencia. Arriba de José solamente estaba Faraón. Los sueños que había tenido Faraón era acerca de esos 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez que iba a tener toda la tierra. Y entonces Faraón le da esta responsabilidad a José, y José la toma bien, pasan todos esos 7 años de abundancia y se hace muy próspero el país de Egipto, toda esa tierra. Y entonces empiezan los 7 años de hambre. Y en esos 7 años de hambre, pasados 2 años, los hermanos de Jacob, su padre les dice: ¿qué están haciendo aquí? Vayan a conseguir comida. Y entonces bajan a Egipto y se encuentran con su hermano José, pero no saben, no lo pueden distinguir que es él. Y así pasa esta historia. José
sabe que son ellos, y entonces después tienen ahí un momento muy emotivo ya cuando él se sincera con sus hermanos y les dice que él es su hermano y que si su padre todavía estaba vivo, y entonces le pide a sus hermanos que vayan por su papá y que lo traigan a la tierra de Egipto a vivir con ellos. Esto llegó a oídos de Faraón, y Faraón le dijo: le vamos a dar tierras prósperas a tu familia, y que vengan y no les va a faltar absolutamente nada. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. En ese momento de adversidad que estaban viviendo ya 2 años de hambruna, y estaban pasando situaciones difíciles. Vamos acompáñame a Génesis 45, del 25 al 28, para ver qué era lo que había pasado en ese tiempo, en ese momento. Dice Génesis 45, 25 al 28, dice: subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Son sus hermanos que ya venían de con José. José ya les había dicho esto de que fueran por su papá para que lo trajeran a Egipto. Entonces dice aquí que subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y el Señor y es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se infligió porque no les creía. Ya había tenido algunas, ya había vivido algunas cosas con sus hijos, y pues de alguna manera no les creyó. Y lo dice el 27: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Cuando vio todo lo que había mandado Faraón, también que le había dado oportunidad a Faraón de que mandara con sus hermanos a su padre, vio todo esto. Y entonces dice el 28: entonces dijo Israel, o sea Jacob, dice: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Como podemos ver aquí, esta situación que él estaba viviendo, lo que estaba pasando alrededor de Jacob. Jacob ya era grande. Estamos hablando que esto ya desde que se habían vendido o se habían llevado a José, habían pasado alrededor de 22 años. Y entonces Jacob estaba en una posición que tenía que tomar una decisión importante. Él tenía que decidir ir a buscar a su hijo, o ir a encontrarse con su hijo, pero se mantenía incrédulo. Pero él dijo: basta, y entonces toma una decisión. Y esta historia siento que es parecida ahora en nuestros tiempos, porque hoy en día nos encontramos en una situación similar, que debemos o que estamos tomando decisiones todo el tiempo. En todo momento está llegando información a nosotros, y tenemos esa necesidad de estar tomando decisiones. Y bueno, a diferencia de aquel tiempo, ahorita creo que contamos con una ventaja, que tenemos medios de comunicación donde podemos estar nosotros alertas, pero la verdad es que es el acceso a esa información. Es bueno, pero a veces el exceso de información que estamos recibiendo no nos favorece, y al fin de cuentas nosotros tenemos que tomar decisiones en este momento, hoy en día. ¿Y en base a qué estamos tomando esas decisiones? Las estamos tomando en base a nuestros impulsos, como fue de Jacob en este momento, que tuvo ese impulso de decir: ya basta, déjame hacer esto. Y entonces toma todas sus cosas y sale a buscar a José. O cómo estamos tomando nuestras decisiones. ¿Cuáles son las voces que estamos oyendo, o la voz que estamos oyendo o que estamos escuchando? ¿Cuál es el rumbo o el camino que estamos tomando?
Es importante que nosotros hagamos una pausa, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos de adversidad, tiempos malos pudiéramos decir, pero nada de lo que pasa está fuera de la voluntad de Dios, y sabemos que todo lo que pasa es para bien. Para los que amamos a Dios, sabemos que todo pasa para bien. Y hay una frase que un amigo me dijo que no es bíblica, pero la adopté para mí, y esa frase me gusta. Quiero compartírtela porque él me dijo una ocasión que yo pasé por una situación difícil. Me dice: mira, Carlos, sin sufrimiento no hay crecimiento. Y la verdad es que es cierto. Nuestro crecimiento, nuestra madurez, por lo regular la obtenemos cuando pasamos adversidad, cuando pasamos situaciones difíciles. Es cuando crecemos, cuando maduramos, cuando podemos entender, aprender. Y bueno, inclusive la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Es una condición. Realmente no es que nosotros queramos sufrir o que seamos masoquistas, porque de esa manera es como vamos a madurar o vamos a aprender, sino que simplemente así es. Es una situación que así es la vida. Cristo nos dice en su palabra, nos dice: en el mundo vas a tener aflicción. Entonces todo lo que vivimos realmente es necesario. Es necesario. Miren, en Primera de Pedro 1, del 6 al 7, vamos a leer Primera de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí la palabra nos dice que a veces tenemos que ser afligidos. Dice que es necesario. Dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y a veces es necesario. Pero el propósito de este tiempo de prueba, realmente a mí me sorprende cómo Dios se ha movido en estos tiempos. A mí me encanta el Señor, cómo siempre nos hace ver lo bueno en la adversidad, en lo malo. Y en esta ocasión yo he estado viendo un despertar de la gente para buscar a Dios. Y es de veras, el Señor nos acerca a la lumbre y volteamos a verlo y lo buscamos. Y es impresionante. Yo quiero compartirte este versículo. Mira cómo dice en Salmos 78, 34 y 35. Dice la palabra en Salmos 78, 34 y 35. Dice: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Hoy en día yo he visto cómo presidentes, gente que está en eminencia, dirigentes, están saliendo a pedir que la gente ore, que la gente se acerque a Dios. Hay cosas que no puede hacer el ser humano, y bendito Dios, nos estamos dando cuenta que no importa ni el dinero, no importa las fuerzas que puedas tener, no importa qué tan armado pueda estar el país. Ahorita no importa nada de eso. Ahorita no importa. Y aparte, no, con eso no vamos a atacar la situación que estamos viviendo ahorita. Y
Ese despertar me encanta del Señor en la gente, porque sabemos, y ya lo hemos dicho anteriormente, que no hay peor tragedia, no hay peor pandemia que no tener a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo peor que nos pueda pasar a cualquier ser humano, el no tener a Cristo en nuestras vidas. Y es un momento de compartir, es un momento de compartir del Señor, de compartir de Cristo, porque el Señor está preparando, ya preparó los corazones y está la tierra fértil para que la semilla de Cristo entre en esas vidas, en esos corazones, para gloria de Dios. También vamos a ver 1 Pedro 5:10. Porque también Dios tiene estos propósitos en este tiempo. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estamos viendo esta parte que comentábamos hace poco, que cómo sin sufrimiento no hay crecimiento, y cómo el Señor mismo, dice la palabra aquí, que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo lo hace en nosotros, en nuestras vidas, y eso es lo que está pasando con nosotros. Y la verdad es que estamos madurando muchas cosas. Hay muchas cosas, son tiempos de reflexión, dicen muchos. Son tiempos donde estamos aprendiendo, donde estamos haciendo cosas nuevas que nunca nos habíamos imaginado que podíamos hacer. Y sobre todo creciendo en el Señor, buscándolo, aprendiendo de Él. Y vamos a ver en Santiago 1, de 2 al 3, porque hay una situación también que se da en estos tiempos de adversidad. Hay esta parte que a veces nos falla o que batallamos cuando hay situaciones, adversidades, y es la paciencia. La paciencia, cómo el Señor ha estado ejercitando la paciencia en nosotros. Cada día es una información nueva. Cada día hay nuevas noticias y estamos esperando que nos digan que ya mañana vamos a poder salir y no ha sido así. Al contrario. Y el Señor en su palabra nos dice en Santiago 1, 2 y 3. Fíjate cómo nos dice el Señor. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas ejercitan nuestra paciencia. Y eso lo estamos viviendo hoy en carne propia todos. Y hay un dicho que dice: el que espera desespera. Pero la verdad es que el Señor, pues a fuerza, nos ha metido en una posición en que a fuerza tenemos que tener paciencia. Y la verdad es que pues no sabemos para cuándo. Hay que tener paciencia. No sabemos para cuándo vaya a terminar esto, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Entonces, vamos a volver a la historia en Génesis 46, y voy a leer nuevamente Génesis 46 del 1 al 4. Jacob, dice aquí el 46:1, perdón. Dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Entonces, fíjense cómo sale Jacob. Habíamos visto cómo dice: ya basta, vamos a ver a mi hijo que está vivo. Y él toma esa decisión, hay ese impulso, y entonces ya sale, toma todo. Yo creo que no va a haber sido una decisión fácil para Jacob el salir de esa manera y tomar todas sus cosas y toda su familia y decir: vamos. Y en el camino hacia Egipto está la ciudad de Beerseba, que es la que se menciona aquí. Era una ciudad importante en aquel tiempo. Y entonces ahí Jacob, Israel, hace un alto. Y entonces dice que ofreció sacrificios al Dios de su padre. Y
Cuando estamos nosotros en estas situaciones, lo que nosotros estamos viendo aquí en la palabra, que nos está enseñando la palabra a través de Jacob, es hacer un alto y ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que dice la palabra que yo tengo que hacer cuando yo me acerco a Dios? ¿Qué habrá hecho Jacob en ese tiempo? Y la palabra misma nos dice, nos aclara cómo es que debemos nosotros acercarnos a Dios, porque es un tiempo de acercarnos a Dios. Es un tiempo de estar cercanos, de estar preguntándole, de estar consultándolo. Y miren lo que dice Hebreos 11:6. Y este es lo primero que debemos de hacer. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Parece como algo obvio, que pues es obvio, ¿verdad? Si yo me acerco a Dios, pues tengo que estar consciente de que Él existe. Pero si fuera tan obvio, si no fuera importante, no estuviera escrito en la palabra. Y ahí nos dice dos cosas bien importantes: que nosotros nos acerquemos sabiendo que Él existe y que Él premia a la gente que lo busca. Dice ahí que Él es galardonador de los que le buscan. Miren lo que dice aquí en Santiago 1, del 5 al 7. Santiago 1, del 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjate cómo nos dice aquí, dice: tienes falta de sabiduría. Ahorita que estamos en estos momentos de que tenemos que estar consultando, pidiendo qué hacer, algún consejo de qué puedo hacer, pues salgo o no salgo, voy, cierro el negocio, lo abro, trabajo, busco trabajo, ¿qué hago? Y fíjate, tienes falta de sabiduría, dice, pídele a Dios. Dice, pero no dudes. Y quiero que vayamos a la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, del 5 al 7, Nueva Traducción Viviente, porque me gusta mucho en esta traducción más moderna. Y vamos a leerlo. Dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Es tremendo, pero fíjate cómo nos aclara esta versión que dice que nuestra fe debe estar puesta solamente en el Señor, que no debe de estar dividida. Y a veces la impaciencia nos hace buscar otras voces. La impaciencia es tremenda, es uno de nuestros enemigos, y obviamente pues no es del Señor, y nos hace buscar a veces otras voces. Fíjate lo que dice aquí en Mateo 21, 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera. Estaba hablando cuando secó la higuera. Cuando pasó, vio que la higuera no daba fruto, no tenía fruto, y entonces el Señor la seca. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque no llevaba fruto.
le estaba dando una enseñanza a sus discípulos. Pero aquí dice, si tú tuvieras fe, dice, esto que viste que yo hice. Vamos a seguir leyendo aquí, dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Has escuchado esa frase que dice, la fe mueve montañas? Pues está basado en este versículo, pero ¿la fe en qué? Y aquí nos aclara el Señor, la fe en Dios, solamente en Dios, en nuestro Dios. Fíjate lo que dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay otro ingrediente más, su voluntad. Dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué interesante ver la importancia de la fe solo en Él, solo en Dios. Y conocer su voluntad. ¿Y cómo podemos conocer su voluntad? Pues leyendo su palabra, buscándolo en su palabra, aprendiendo de Él. Hay muchas maneras de poder aprender del Señor. Hay estudios, podemos estar, por ejemplo, están las predicaciones, pero también hay estudios entre semana que podemos meternos para seguir aprendiendo, que el Señor nos siga alimentando. Realmente es ese pan que necesitamos en este tiempo. Entonces, ahora sabiendo que cómo es que Dios nos pide que nos acerquemos, veamos qué otros detalles podemos encontrar en la palabra. Y vamos a Filipenses 4:6. Vamos a ver qué más necesitamos saber para cuando nos acercamos a Dios. Y vamos a ver en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí vemos 3 ingredientes más importantes también. Es oración, esa comunicación con el Señor, y ruego, ese rogarle al Señor y darle gracias. Es bien difícil en este tiempo, cuando estamos pasando por adversidades, es muy complicado darle gracias a Dios. Lo hemos platicado muchas veces, pero a Dios es un mandato de Dios que seamos agradecidos. Sed agradecidos en todo, dice su palabra. Y es importante que nosotros veamos que a pesar de que estamos pasando situaciones difíciles, la gratitud a Dios tiene una respuesta tremenda del Señor para cosas buenas para nosotros. Ser agradecidos, dice su palabra, entrar a sus atrios con acción de gracias. El darle gracias era algo que inclusive instituyó el rey David. Instituyó levitas que estuvieran alabando todos los días para alabarle y darle gracias. ¿Qué tan importante no era que todos los días estaban alabando al Señor y dándole gracias? Y hoy en día vemos esas instituciones religiosas que están alabando todo el día al Señor, todos los días 24/7, y eso viene de la palabra. David lo instituyó, la importancia de dar gracias a Dios. Entonces, en oración, ruego con acción de gracias. Vamos a ver en Efesios 6:18 qué nos dice. Efesios 6:18. Y dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vemos más elementos y muy interesantes también, porque dice orando en todo tiempo. Hay que orar en todo momento. O sea, cuando me va bien también, cuando te va bien también. Dice en todo tiempo. Nosotros por lo regular estamos acostumbrados a que oramos al Señor cuando tenemos una necesidad, pero cuando no tenemos, debemos de estar orando. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando. Dice velando. ¿Qué hacen los veladores?
Y con esto no quiero decir que sea nada más de noche. O sea, velar es velar de día o de noche. Es estar alertas, estar despiertos. Eso es lo que es velar, estar velando en ello. ¿En qué? En lo que le estoy orando al Señor. Dice, con toda perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Y súplica por todos los santos. Decía, acá arriba decía súplica en el Espíritu Santo. Estar nosotros en el Señor, en el Espíritu, estar orando y estar perseverando en la oración, es importante. Son detalles importantes que la misma palabra nos dice de cómo es que podemos nosotros tener cómo podemos acercarnos a Dios y buscarle. También nos habla la palabra acerca de la actitud correcta. Y en Deuteronomio 4:29 vamos a ver qué nos dice acerca de qué actitud es la que debemos tener cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y dice ahí Deuteronomio 4:29, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, buscarlo con toda nuestra intención, con todo nuestro ser, como dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es con todo tu ser. Dice, esa es una intención. Vamos a ver en 2 de Crónicas 7, 14 y 15. 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Y estamos viendo cómo es que debemos acercarnos a Dios. Ya vimos algunos puntos importantes, y ahora cómo es que tenemos que acercarnos con fe en Él, que Él es Dios, solamente en Él. También en oración, en ruego. Y ahora estamos viendo algunas actitudes que debemos tener. Debemos ser de todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿verdad? Y en 2 de Crónicas 7, 14 y 15 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? En este lugar. A la oración en este lugar. ¿En qué lugar? En donde te humilles, donde sea invocado el nombre del Señor. Dice, y oraren, y buscaren, y se convirtieren de sus malos caminos. Y. Todo esto es importante, dice el Señor. Si mi pueblo hace esto, y te voy a decir una cosa, yo lo estoy viendo. Estoy viendo cómo se nos está cayendo nuestra soberbia. El Señor nos está humillando. El Señor nos está demostrando su poder. Y no tenemos nosotros más que darle gloria y honra y postrarnos ante Él, humillarnos, declararle que Él es nuestro Dios. Él es Dios. Vamos a ver en Deuteronomio 6, 4 y 5. Eso que platicábamos hace ratito de lo que Jesús también nos decía cuando le preguntaban a Jesús cuál era el primer mandamiento y más importante. Y aquí en Deuteronomio 6, 4 y 5 dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjate cómo las palabras que estamos leyendo aquí, estamos viendo, o sea, veíamos nosotros hace un rato acá donde decía que le reconociéramos a Él como nuestro Dios, que tuviéramos fe solo en Él. Y aquí nos dice que Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la actitud de humillarnos ante Él y reconocerle como nuestro Dios. Y lo vemos eso también en esa manera de orar, de humillarnos.
o más bien orar humillándonos ante el Señor, la vemos en la parábola del fariseo y el publicano, que está en Lucas 18, 9, 14. Y vamos a ver cómo se acercaba uno y cómo se acercaba otro. Y aquí vamos a empezar en el 9, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es Jesús hablando. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, religioso, conocía la ley, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí el Señor nos aclara cuál es la intención que debemos nosotros de tener cuando nos acercamos a Él, reconociéndole como nuestro Dios, humillándonos ante Él de todo nuestro corazón, sabiendo quién es Él. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a volver a la historia en Génesis 46:1. Vamos a leer nuevamente el 46:1, porque Jacob hizo sacrificios a Dios, dice la palabra, que se detuvo en Berseba y hizo sacrificios a Dios. Entonces vamos a ver cómo son estos sacrificios, cómo nos dice la palabra de Dios. Y dice ahí Génesis 46:1, dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y quiero que vayamos a Salmos 51, 16 y 17. Salmos 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y aquí viene la respuesta para nosotros. Dice el 17: los sacrificios de Dios, o sea, los sacrificios que a Dios le agradan, son estos. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Ese es el sacrificio que Dios está esperando de nosotros. Muchas veces nosotros estamos pensando en qué hacer para el Señor, en qué darle al Señor. El Señor no necesita nada. Él es Dios. Él lo que quiere es nuestro corazón, que nosotros le reconozcamos como nuestro Dios. Y no nos damos cuenta. A veces queremos prenderle una veladora, hacer un sacrificio, y el Señor dice: yo lo que te estoy pidiendo, o lo que yo quiero más bien, es tu espíritu quebrantado, tu corazón contrito y humillado. Eso es lo que yo quiero. Mira cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, te lo voy a leer. Dice el mismo Salmo 51, 16 y 17, pero en Nueva Traducción Viviente: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Es importante que nosotros tengamos una actitud correcta cuando nos acercamos a Dios, porque a Dios aborrece la soberbia, la altivez. En Proverbios habla mucho de eso. Entonces lo que Dios quiere realmente es un corazón sincero, que lo busque, que le reconozca, que le agradezca y que le pida con humildad. Y vamos finalmente a
a ver cuál fue la respuesta que Dios le da a Jacob después de que él hace ese alto en este viaje hacia Egipto y ofrece este sacrificio, y Dios le contesta. Y vamos a ver ahí nuevamente en Génesis 46, del 2 al 4. Dice la palabra de Dios: y habló Dios a Israel en visión de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. En la respuesta del Señor vemos cuál era la pregunta de Jacob. Lo que Jacob fue a consultarle, porque en la misma respuesta está la pregunta. Dice el Señor, le dice: yo soy Dios, que hasta también me encanta el Señor cómo se presenta, porque es un Dios personal, no es un Dios, la fuerza del universo o el arquitecto del universo. Él es Dios y dice: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Se presenta: soy este Dios, tu Dios, el Dios de tu padre. Fíjate cómo se presenta a él. Y luego y luego le sigue diciendo ahí, lo primero le dice: no temas. Una de las situaciones que estaba viviendo José era de temor, como nos pasa a todos, como en este momento que estamos pasando nosotros, que tenemos miedo, pero el miedo no proviene del Señor, y el perfecto amor echa fuera el temor, como dice su palabra. Es Él mismo, nos ayuda, y me encanta porque nos dice: no temas. Aquí le está diciendo a Jacob, pero te está diciendo a ti mismo hoy en día, con esto que está pasando: no temas de descender a Egipto. Le dice a Jacob, le dice: porque allí yo haré de ti una gran nación. El propósito de Dios ahí con Jacob. Le dice: no temas, ve hacia donde vas, y yo voy a hacer de ti una gran nación. Aquí está mi propósito para ti. Es claro el Señor. Y en el 4 dice: yo descenderé contigo a Egipto. No estaba solo, como nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Dice: yo descenderé contigo a Egipto. Y luego le sigue diciendo: yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Vas a vivir con tu hijo hasta que mueras. Vas a estar con él. Yo quiero imaginarme en ese momento que José recibe esta palabra del Señor, la paz que ha de haber sentido él, la tranquilidad de lo que Dios le estaba diciendo, de lo que Dios le estaba dando, de la respuesta que Dios le dio, esa seguridad de decir: ya Dios me dijo. Ya Dios me dijo que vaya, que voy a estar bien. ¿Cuál es mi problema? ¿De qué temo? ¿De qué me preocupo? Si Él está conmigo, va a ir conmigo. Me dijo que yo, inclusive me dijo lo que va a pasar después, que va a ser una gran nación, y que mi hijo José, él va a cerrar mis ojos. Voy a morir con ellos, ahí, tranquilo. Es impresionante el Señor. Quiero que vayamos, porque me impresiona el Señor cómo en diferentes versículos, en diferentes tiempos y épocas, nos dice exactamente lo mismo. Y el Dios de Jacob, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Dios, Jehová, lo mismo nos está diciendo hoy mismo, porque es el mismo Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, dice su palabra. No cambia, su palabra es eterna. Y mira cómo dice aquí en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Estará contigo
en donde quiera que vayas. Mira cómo también dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, y se presenta, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Dios personal. Dios, Dios, el Dios de la palabra, no cualquier Dios. Dios nos está diciendo que no temamos, que Él va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos, que vayamos. Fíjate lo que dice en Isaías 41:10. Dice Isaías 41:10 y el 13. Vamos a leer el 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Fíjate cómo empieza, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Y el Señor es eterno. Y siempre es siempre. Siempre va a ser eso. Y vamos al 13, al versículo 13. Porque yo, otra vez, Jehová, soy tu Dios. No la fuerza del universo, no. Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué hermosa palabra. Hazla tuya. Es para ti, es para hoy, es para esto que estamos pasando. No temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Yo voy a ir a donde quiera que vayas. Mira lo que dice Mateo 28, el 18 y el 20. Mira lo que dice ahí Jesucristo. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor había derramado su sangre en obediencia a Dios. Él sacrificó su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios. Y Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, y ahora vive. Pero en ese momento que estaba ahí con ellos, les dice y nos dice a nosotros hoy, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y mira lo que dice el 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y este es el punto que quería destacar. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Él está con nosotros todos los días. Es un Dios cercano. Es un Dios personal. Es un Dios que está con nosotros, que no descansa, que nos ama. Dice, fíjate cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, en esa parte que dice, he aquí que yo estoy con vosotros. Fíjate cómo dice esa parte en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios es un Dios personal y nunca nos abandona, siempre está cercano. Esa, como decíamos hace rato, esa decisión que tenía que tomar Jacob, no era cualquier cosa, esa decisión que tenía que tomar él. Y a nosotros nos pasa todo el tiempo. Ahorita en esta situación que estamos viviendo, que tenemos que estar tomando decisiones, pues todos los días, inclusive por cosas insignificantes que pensamos que son insignificantes, pero que ahorita pasaron a otro término. Es importante a quién nos estamos acercando, a quién estamos buscando. Y al final estos tiempos van a pasar, porque así es la vida. La vida es de altas y bajas, y esa situación que estamos viviendo va a terminar, va a pasar. Pero todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones. Y hay decisiones como esta que estaba tomando Jacob, que era una decisión que probablemente era ya sin retorno.
porque ya estaba grande. ¿Quién sabe qué estaría pensando Jacob ahí? Bueno, pues si me voy, pues ya, aquí va a ser ya el final de mi vida. Y la decisión tan importante de tomar todas sus cosas y irse a otro país, a otro lugar, con otras costumbres, con otra cultura. Y muchas veces nosotros seguimos, estamos tomando decisiones y vamos a seguir tomando decisiones más adelante. Y hay decisiones que tomamos inclusive que son decisiones también sin retorno. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio son decisiones que debemos de tomar, que no tienen vuelta atrás, que es para toda la vida, como dice la palabra. Entonces son decisiones que debemos de consultar con Dios. Y cosas tan importantes como esa, como por ejemplo los muchachos, qué carrera estudiar, qué hacer, qué es lo que voy a qué me voy a dedicar. O por ejemplo, si voy a comprar o voy a rentar un carro o una casa, voy a rentar una casa o voy a comprarla. ¿Qué hago, Señor? Si voy a abrir un negocio o voy a trabajar para alguien. Yo creo que todo el tiempo debemos de estar en comunión con el Señor, preguntándole. A Él le encanta que nosotros estemos perseverando en la oración, que estemos en todo tiempo orando, preguntándole. Y quiero platicarles un testimonio que vivimos mi esposa y yo, Glenda y yo. Hace algunos años, como saben algunos de ustedes, nosotros los dos trabajamos. Y Glenda es maestra en una escuela, en una prepa. Y yo trabajo en farmacia, en un área administrativa, pero los dos trabajamos. Y en un tiempo estábamos muy inquietos y queríamos ver si podíamos abrir un negocio. Y estábamos inquietos y queríamos saber si, y traíamos varias opciones, y qué será bueno, y a lo mejor puede ser esto, puede ser aquello. A pesar de que los dos trabajábamos, pues traíamos esa intención. Yo creo que es una intención natural. Todo el mundo quiere prosperar, quiere crecer y pues queríamos hacerlo, ¿no? Y yo creo que sí estuvimos algunas semanas, a lo mejor hasta algunos meses, hasta que nos pasó lo que Jacob. Nos detuvimos en Berseba, ahí en la cocina de nuestra casa. Y me acuerdo perfectamente que estábamos ahí los dos y nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Oye, pues vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él nos diga. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos revele qué hacemos, qué camino tomamos. Y literal le decíamos, cuando estábamos en la oración y oramos y le pedimos, bueno, Señor, tenemos esta petición y ¿qué camino? ¿Cuál es el camino, Señor? ¿Cuál es el camino que debemos de tomar, o este? Y teníamos ahí varias opciones, ¿no? Y hermoso Dios, bendito Señor, pues nos respondió. Ahí teníamos, me acuerdo, la Biblia, oramos. En el nombre de Jesús, amén. Terminamos nuestra oración, nuestra petición y abrimos la Biblia. Y abrimos la Biblia en Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús le dijo, ahí haz de cuenta que es, Señor, te estoy preguntando, y haz de cuenta que Jesús le dijo, yo soy el camino. ¡Pum! Haz de cuenta que ahí Glenda y yo nos volteamos a ver y decimos, Señor, ¿cuál es el camino? Y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Nos llevó a Mateo 6:33 también el Señor y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor fue claro con nosotros. Me acuerdo perfectamente cómo estábamos
pues muy contentos, agradecidos con Dios. Yo creo que experimentamos una paz, una tranquilidad, como la experimentó seguramente Jacob en aquel tiempo, en aquel momento cuando el Señor se reveló a él y le respondió. Y fue de gran bendición para nosotros. El Señor dijo: mira, ahorita búscame a mí. El camino que yo tengo para ti ahorita soy yo. Y yo sé que el Señor nos habla en su palabra y a lo mejor los versículos te pueden decir algo diferente a ti que a mí, pero en ese momento el Señor, la pregunta era directa, el Señor me contestó directamente, así como le contestó a Jacob, y fue de gran bendición para nosotros. Y pues seguimos en el Señor buscándolo, seguimos sirviéndole y aquí estamos. Y es una promesa del Señor, dice: todas estas cosas te van a ser añadidas. No te preocupes, haz de cuenta que nos está diciendo: no te preocupes, de eso me voy a ocupar yo. Yo te voy a proveer, de eso me voy a ocupar yo. Y el Señor nos ha demostrado en muchas ocasiones que Él está ahí y está proviendo para nosotros. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir esta mañana? Y tengo una frase muy ranchera. Estaba pensando si la decía o no la decía, pero pues es que está muy ad hoc a lo que estamos hablando ahorita. Y es una frase muy coloquial que dice: no des paso sin guarache. Y todo, obviamente, con todo el respeto que el Señor me merece y toda proporción guardada, no debemos de dar paso sin consultarle. No debemos de dar paso sin guarache, no debemos de dar paso sin consultarle, sin preguntarle. El Señor es un Dios personal. El Señor es un Dios que está al pendiente nuestro, y ya vimos en la palabra nos explica perfectamente cuál debe ser la manera en que nosotros nos debemos de acercar a Él. Acerquémonos al Señor y preguntémosle. Fíjate, haciendo un recuento de todo lo que el Señor nos dice en su palabra, es creer en Él y que Él premia al que lo busca. Nuestra fe puesta solamente en Dios, que esté puesta solamente en Él. Pedir conforme a su voluntad en toda oración y ruego en el Espíritu, con E mayúscula, en el Espíritu Santo. Acercarnos a Él con un corazón humilde y arrepentido, o sea, no soberbio. Velad y perseverar en la oración. Estar velando y perseverando, como el Señor nos enseña también, el Señor Jesucristo nos enseña con aquella mujer que fue a ver al juez injusto. Dice: de esta manera oren, perseverando. Esta mujer estaba con el juez pidiéndole que le hiciera justicia, hasta que el juez dijo: ya denle a la señora lo que está pidiendo ya. Esa es la manera en que Dios quiere, porque con esa parábola nos enseña Jesús a orar, a decir: de esta manera tienes que orar, perseverando en la oración, siendo terco en la oración. Seamos tercos en la oración y no en otra cosa. Y obviamente, pues, tener paciencia y esperar en Él, sabiendo que Él está siempre cerca y pendiente de nosotros, Él está cerca y pendiente de nosotros. Entonces, pues no quiero terminar esta mañana sin hacerte una invitación el día de hoy. Sabemos, como veíamos en este versículo de Juan 14, que Jesús es el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y mira, quiero leerte estos versículos. Dice el 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Vamos al 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y del 12 al 14, Juan 14, 12 al 14, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. 14, si algo pidieres
en mi nombre, yo lo haré. Dios lo encierra todo en Jesús, en Jesucristo. Y yo esta mañana te quiero hacer una invitación. Si tú todavía no lo has recibido al Señor, si tú todavía no le has reconocido a Jesús, porque eso cambia todo. Ese es un antes y un después. Eso partió una era. Es antes de Cristo, después de Cristo. En tu vida va a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Cristo va a entrar a tu vida y la va a cambiar por completo. Y si tú todavía no has hecho esta oración, esta declaración de fe, yo te invito que esta mañana hagamos esa declaración de fe. Yo te puedo guiar en oración. No tiene que ser mi oración. El Señor nos dice en Romanos 10, 9 y 10, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres esta mañana hacerlo, si quieres declararle al Señor que es tu Señor, lo podemos hacer esta mañana. Y yo te voy a invitar a que repitas después de mí esta oración, si así lo quieres, y si no, puedes hacer tu oración. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Te invito a que vengas a vivir en mí. Yo reconozco que te he fallado, que soy un pecador y que no te merezco. Pero yo sé que tú has venido a este mundo a vivir, a morir, y que por tu obediencia y tu sacrificio el Señor te ha levantado de los muertos y ahora vives y estás sentado a la diestra de Dios. Te pido que vengas a gobernar mi vida y que me ayudes a poder estar en ti y conocerte todos los días, para que tú obres en mi vida hasta que esté a tu lado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios porque el Señor está tocando corazones, el Señor está abriendo oportunidades de poder estar llegando a más gente, a más almas. Como te decía, no hay desgracia más grande que no encontrarnos con Cristo, porque el ser humano solamente tiene dos opciones. Nada más tenemos la opción de la muerte eterna o la vida eterna, y la vida eterna solamente, nos dice la palabra, es a través de Cristo. Y gracias al Padre por su palabra, y gracias porque Él nos lo aclara y podemos nosotros declararle nuestro Señor y nuestro Salvador. Así como también Tomás, cuando él estaba no creía que el Señor había resucitado, y se le presenta a Jesús y le dice: ven, toca mis manos, toca mi costado. Y luego él hace una declaración. Tomás hace una declaración que le cambió su vida, y es la declaración también que cambia nuestras vidas. Le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Le reconoció como su Señor y le reconoció como su Dios. Él es Jesús y Él está por nosotros. Pues vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Vamos a orar para terminar este tema. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Su misericordia para siempre, y pues Él siempre nos está hablando. Espero que haya sido de gran bendición para ti, para tu familia, para tu vida, y que lo compartas con los demás. Es tiempo de compartir. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por esta mañana tan hermosa. Señor, yo te pido, Señor, que tú obres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que tú te reveles a nosotros con poder, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros podamos verte claramente, que podamos buscarte como es digno, Señor, hacerlo. Que esta palabra
que hoy aprendimos el día de hoy la podamos guardar en nuestro corazón y que podamos llevarla a cabo todos los días, Señor, y que podamos estar en ti. Yo te pido, Señor, que tú nos bendigas y que esta situación que está pasando ahorita sea una situación pasajera y que no toque a nadie, Señor, que no toque a nadie de tu fiel iglesia, Señor, que no nos toque, como dice tu palabra, el que mora al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros habitamos, Señor, aquí contigo. Queremos habitar, queremos conocerte más, Señor. Te damos gracias por eso. Cuídanos, Señor, protégenos, líbranos, Señor, del mal. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, y yo te pido que quede grabada, que quede guardada en nuestro corazón, pero que tú la saques, Señor, que tú la hagas florecer y que pueda tocar más almas, más personas, Señor, tu palabra. Te damos gracias, toda la honra y toda la gloria para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, Dios los bendiga, que tengan buen día. Dios los bendiga. Si deseas presentar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer de la siguiente manera. Envía por mensaje de texto la frase Oasis Gracia, sin espacio entre palabras, al número 77977. Recibirás por texto un link por el cual podrás presentar tus diezmos y ofrendas. O también por nuestra página web www.oasisgracia.org y también por nuestra aplicación Oasis de Gracia, que la puedes encontrar en las App Stores de Apple y Android. Mantente al tanto de avisos y notificaciones a través de nuestras páginas web, aplicación y redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, etc. Dios los bendiga. Hasta la próxima.